Las relaciones son lo más complejo de gestionar del ser humano. El amor no basta con quererse mucho, ningún vínculo puede estar por encima de ti. En el momento en el que te pierdes a ti mismo en nombre del amor, ya no tiene ningún sentido. Asociamos el conflicto a algo puramente negativo, como si fuese una amenaza para la relación. El cerebro busca lo conocido. Los niños ante un divorcio van a sufrir igualmente. Se haga bien o se haga mal. Siempre es preferible un divorcio a tiempo que unos padres que estén peleándose toda su vida. El amor no todo lo puede. Bienvenidos a Términos y Condiciones, el podcast de Abogueo, donde hablamos de las cosas que de verdad pasan a las personas, no solo las leyes. Hoy vamos a hablar de algo que toca a todo el mundo, pero que nadie o casi nadie habla en serio: las relaciones de pareja. De por qué se rompen, de si la terapia sirve para algo y también, porque al final es parte de la realidad, de qué pasa cuando lo que toca es separarse, terminar y cerrar un ciclo. En el despacho vemos cada día dos tipos de divorcios. Los que llegan después de un proceso hablado, pensado, estudiado, a veces incluso con terapia, y los que llegan en pleno conflicto, sin haber digerido nada. Y la diferencia entre unos y otros es brutal. Por eso yo quería traer a alguien que no viniese del mundo legal, sino del mundo emocional y personal. Y la persona perfecta para esto es Ángela Fernández. Ángela es psicóloga sanitaria, trabaja desde Santander de forma presencial y también online y acompaña a parejas y personas individuales desde un enfoque que me llamó mucho la atención cuando la conocí y la encontré por redes. La terapia de aceptación y compromiso. Que al final esto no va de salvar la relación a toda costa, sino de entender qué nos está pasando y decidir desde ahí. Ángela, bienvenida a Términos y Condiciones. Encantada, gracias. Ángela, vamos a empezar un poco con una pregunta amplia, ¿vale? Y de ahí vamos elaborando juntas, ¿vale? Cuando estuve visitando tu web, me di cuenta de una frase que me chocó mucho, ¿vale? Y dices que la mayoría de problemas de pareja no son por falta de amor o quererse. También es un concepto un poquito amplio, lo del amor. ¿Por qué se rompan tantas parejas? Mira, yo me considero una persona bastante romántica. Yo creo que soy una romántica empedernida. Yo siempre digo que soy una enamorada del amor. Y siempre me duele mucho decir esto que voy a decir, pero creo que es una verdad necesaria y que necesitamos saberlo, sobre todo para no sufrir innecesariamente. Y es que el amor no todo lo puede. El amor no basta con quererse mucho. Y precisamente yo creo que hay parejas que rompen porque llegan a un punto en el que se dan cuenta de que el amor no es suficiente, de que hay cosas que siempre van a estar por encima del afecto y del simplemente querer, ¿no? De ese sentimiento por alguien. Claro, cuando todas esas cosas se ponen por encima es cuando nos planteamos, ¿qué está pasando? Ya no le quiero, ya no sentimos lo de antes. Mira, yo aquí siempre digo que hay dos factores que tienen que darse en una relación y que son súper importantes para que una relación sea larga, duradera, ¿no? y sana, estable, profunda a lo largo del tiempo. Y son la coherencia y la simetría, que cuando las digo así suena en plan, a ver, me va a hablar Suena concepto matemático. Suena concepto matemático, no tengo mucha idea de matemáticas, así que no me voy a meter ahí. Pero sí, son la coherencia y la simetría. ¿Y por qué? Porque, fíjate, esto tiene que estar por encima de simplemente quererte mucho, querer mucho a la otra persona. ¿Coherencia? ¿A qué me refiero con coherencia? A que lo que dices, lo que sientes, lo que piensas, lo que haces, tiene que seguir una línea coherente a lo largo del tiempo, tiene que seguir una línea estable y transparente, ¿no? Tanto para mí como para la otra persona. ¿De qué me sirve a mí de que me digas que me quieres muchísimo si luego no te preocupas por mí en cosas, ¿no? Básicas del día a día, si no cuentas conmigo nunca, ¿no? O sea, para mí eso es como muy relacionado. Yo siempre digo que los valores empiezan cuando te duelen. Es decir, cuando te cueste quererme es cuando de verdad me quieres. En plan, soy una persona ultra ordenada y la otra persona no. O sea, bueno, pues cuando empieza a costar la convivencia es cuando me lo tienes que demostrar en esa coherencia. Claro, y ahí es donde se ve que el amor, lejos de ser ese concepto pasivo que entendemos, ¿no? De
querer y dejarme querer como si fuese un sentimiento que está en el aire todo el rato y que no hay que lucharlo ni mantenerlo ni esforzarse, ¿no? No es pasivo, el amor es una acción. Creo que vas a estar de acuerdo. Creo que la vida, en plan, y las cosas, nos han pintado el amor como algo como etéreo en el que tú vas a encontrar a tu persona y va a ser tu alma gemela. No, perdona. O sea, no, o sea, en plan, creo que hay mucho como romantizado a un sentido como sin pies ni cabeza, en el sentido de, tío, yo te encuentro y me enamoro de ti. Y al final el enamoramiento, ¿cuánto dura? O sea, yo creo que eso está estudiado, en plan, las endorfinas y todas las cosas que esto me dirás tú, tiene un principio y un fin. Ujú. Y esa persona, o sea, igual que has conectado con esa persona, puedes conectar con, yo qué sé, igual vas a Tailandia, te encuentras un tailandés y te enamoras Total. de él. Yo me acuerdo de una chica que tuve hace mucho tiempo que estaba pasando por una ruptura muy dolorosa y no paraba de decir, es que es el amor de mi vida, es mi alma gemela. Ella, claro, si eres de Albacete y el amor de tu vida está en Albacete, qué triste, ¿no? O sea, quiero decir, el amor de tu vida está en Dios, 50 metros a la redonda. no hay personas, No hay en el personas en el mundo. mundo para mí que puedan encajar conmigo, que puedan entenderme, que yo me pueda sentir y descubrir un montón de versiones mías. Claro, para eso necesito salir un poco de mis zonas de confort y descubrirme, descubriendo gente, ¿no? Conocer gente. Pero fíjate, ahí relacionado con eso del enamoramiento, iba un poco de la mano del otro concepto que te comentaba, que era el de simetría, querer de una manera simétrica. O sea, el amor tiene que ser simétrico. ¿A qué me refiero con esto? A que lo único que se puede permitir que sea un amor incondicional en esta vida es de padres a hijos. Pero una pareja es tu igual. O sea, tiene que haber un amor horizontal, no puede ser uno por encima del otro y uno pensando yo te doy todo sin pedir nada a cambio, yo te quiero con locura. Me acuerdo que tuve a una chica que me decía, Ángela, es que le quiero con locura, le quiero incondicionalmente y yo me empezaba a palpitar el ojo, yo no, por favor, no le Con quieras. condiciones. Claro, con condiciones, mira, como el podcast, Sí, sí. con términos y condiciones. Con O sea, términos y condiciones. vamos a querer a la gente con términos y condiciones, con límites, porque es la manera más sana de querer, ¿no? Y de realmente estar con alguien. Yo poder ser yo mismo, la otra persona también, pero con ciertos límites. No puedo querer a alguien, ¿no? De una manera incondicional desde esa locura de amor. Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que tú tienes que querer sabiendo que se puede terminar. Y entonces vas a trabajar sabiendo que se puede terminar. Y lo de, es el amor de mi vida, en plan, lo he escuchado tantas veces. O sea, como que de eso de alguien lo deja, en plan, no, es que era el amor de mi vida. No, o sea, pero para bien y para mal, ¿eh? Porque luego la gente dice, no, es que de repente me di cuenta que no era el amor de mi vida porque me enamoré de otro. Pues igual seguramente ese tampoco lo sea. Digo yo, si partes tú de la relación de que no es el amor de tu vida y que hay muchísima gente con la que puedas conectar, tú libremente vas a cortar conexiones porque vas a respetar a tu pareja. Depende de los términos que tengáis, ¿eh? Porque aquí luego la gente puede poner los términos que quiera y es libre desde o sea, es libre obviamente que cada uno haga con su pareja lo que quiera, entiéndeme. Pero como que yo creo que es que como que sea, no sé si es Disney, no sé si en las películas americanas. Es que hay muchos mitos del amor romántico. Sí, pero también creo que también tenemos que hacer como un poco, o sea, no, ahora no sé decirlo, pero no sé en qué año se legalizó el divorcio en España, por ejemplo. Entonces, ¿cuántos abuelos están divorciados? ¿Tú nunca has visto a tus abuelos divorciados? Yo no sé, en plan, yo ahora tengo 30 años, yo había muy pocas personas que estuviesen divorciadas en plan de padres. Es algo nuevo. Es que Entonces lo damos por hecho. Claro, y el concepto de amor yo creo que ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, ¿no? Y que, jolín, menos mal, quiero decir, las cosas tienen que ir cambiando, oxigenándose, ¿no? Transformándose también porque, bueno, todos estamos en evolución, el mundo está en evolución. ¿Cuáles crees que son las diferencias de cómo se vive en pareja o las parejas de hoy con respecto a de hace 20 años? Yo creo que antes, ya te digo que creo que el amor ha cambiado un poco de paradigma, ¿no? Se ha cambiado la manera de entender el amor. Creo que antes el amor estaba muy asociado al deber, a la estabilidad y al sacrificio. Como todo esto que decían siempre las abuelas de aguantar, ¿no? No, pues es que tú tienes que aguantar, porque si le quieres, pues hay que aguantar en una relación. Y, jolín, a mí yo tengo unas connotaciones negativas asociadas al término aguantar, no lo soporto. Me parece un verbo que ya en sí mismo es una red flag, ¿no? Aguantar cosas. ¿Crees que las mujeres tendemos más a aguantar? Creo que sí. Creo que sí, pero porque también
bueno, se ha estudiado, ¿no? También que nuestro cerebro a nivel emocional tiene muchos más matices, vivimos las cosas de otra manera, las sentimos de otra manera y yo creo que también eso nos lleva a reflexionar sobre nuestras emociones más, a dar más oportunidad a las cosas y eso igual nos lleva también a tolerar más. Creo que somos también educadas en cuanto a toda esa parte de inteligencia emocional que los chicos no. Entonces creo que tendemos a tolerar mejor el malestar porque convivimos más con nuestras emociones, porque nos han enseñado a convivir más con nuestras emociones. A los hombres no. A los hombres, bueno, les han enseñado a convivir con las emociones aceptables para el mundo desde un hombre, que son la ira, la frustración, ¿no? Claro, si tú de pequeña te enfadabas, vaya genio tiene la niña. Claro. Y yo tengo un hermano que tiene un año más que yo y ya te digo, ellos nos lo decían. Claro, y sobre todo esa parte de no poner límites también, eso yo creo que nos ha llevado a aguantar muchas cosas y a tolerar, porque siendo una chica no puedes ser contestona. ¿Ves? Ya tiene una connotación negativa, no puedes contestar, porque eso ya no eres buena chica. No puedes poner límites. La mítica frase de vamos a mantener la fiesta en paz. Yo aquí siempre digo, ¿la fiesta de quién? Porque la mía no. ¿No? O sea, vamos a mantener a toda la mesa cómoda, que nadie tenga que sostener ninguna emoción desagradable mientras yo me como todas mis emociones desagradables porque la gente no puede sostenerlo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que eso nos ha llevado también a procesar las emociones de otra manera y a generarnos nosotras a veces esos bucles desde el aguante, desde la tolerancia al malestar, pero sí que creo que antes era lo que caracterizaba las relaciones, simplemente el aguantar. Que creo que ahora ya no es tanto desde el aguantar, porque hay más conciencia emocional, creo que sabemos más de salud mental, de límites, de autoestima, y eso nos ha llevado a otra vertiente, que es aprender a irnos. Aprender a irnos, a marcar límites, y a que en cuanto yo esté incómodo en un sitio, cojo mis maletas y me voy. Claro, fíjate, hemos ido de un extremo al otro. De aguantar y tolerar desde el sacrificio, Sí, el amor es sacrificio. Claro, que esa es mi familia, que eso hay que tirar, que... Sí. Claro, hasta en cuanto siento que algo es amenazante para mí y siento un poquito de incomodidad, no, yo me voy de aquí. Claro, y eso nos ha llevado a construir muy poco. ¿Cómo gestionas la parte media? O sea, porque eso es... O sea, estamos diciendo que no es bueno aguantar, pero también estamos diciendo que el amor se construye. Claro, es como intentar... Yo creo que siempre el ser humano intenta controlarlo todo. Y ahí está el problema. Y eso es lo que nos hace... Yo soy un ser humano que controla todo. Claro, ahí es lo que nos hace caer en los extremos, porque es como o controlo algo o no lo controlo nada y eso me controla a mí. Entonces, hay cosas que no se pueden controlar, hay cosas que simplemente se pueden regular. Se pueden regular, se pueden observar, se pueden procesar, se pueden transitar, ¿no? Y se tienen que hablar. Y se tienen que hablar, por O sea, yo creo supuesto. que las parejas tienden a hablar las cosas cuando tienen el marrón encima. O sea, nosotros llevamos como divorcios, y la gente se casa, por ejemplo, y no sabe si está en gananciales o en separación de bienes. ¿Por qué no has hablado de tus finanzas? ¿Por qué no has hablado cómo afrontar la vida en determinadas cosas? O sea, no es casarte en unos términos y otros. Que luego tienes que ver matices de las situaciones personales y empresariales de cada uno y cuál es mejor. Pero que eso no implica de que antes de que te vayas a casar, que vas a firmar un contrato, hables de qué pasa si nos divorciamos. Es que ¿No? en cuanto... ¿Pero por qué no lo hablas? Claro, porque de repente deja de ser todo romántico y bonito, Claro. ¿no? Es como ya nuestro cuento feliz, en el momento en el que mencionas la palabra divorcio, cuando nos acabamos de casar o cuando estamos juntos y todo va bien, parece como que estamos llamando a la amenaza, ¿no? Como, ya estás pensando en lo negativo. Vamos a ver, el amor no es algo que ya según estás con alguien firmas un contrato de sangre y tiene que ser eterno, ¿no? O sea, entonces hay que tener en cuenta que la vida cambia, que hay momentos, que hay muchas cosas que vamos a construir juntos y que son efectivamente aspectos que hay que hablar dentro de una relación. Es más, muchos problemas que yo veo en consulta, precisamente, es de no hablar las cosas. Rara vez es de que se hablen en exceso. O sea, rara vez es que hablamos demasiado de las cosas que nos preocupan o de las cosas que tenemos ahí en mente cada uno y que no sabemos muy bien cómo gestionar.
Rara vez los problemas vienen de hablar en exceso, ¿no? Yo ahí sí que veo algún patrón que se repite precisamente en las consultas cuando vienen las parejas. O sea, yo creo que, a ver, no sé cuál es el porcentaje, pero me gustaría saber cuál es el porcentaje de gente que firma un acuerdo prematrimonial. Y la gente dice, no tengo nada. Y no es que no tengas nada, es lo que vas a construir y no estás llamando al mal. No sé, yo, por ejemplo, yo lo veo muy claro, pero es verdad que te diría que creo que es bastante excepcional, ¿eh? Porque tú lo hablas y dices, ¿cómo vas a hablar de eso si hablas de divorcio nada más que es arte, es lo que has dicho? Pues igual por eso voy a construir más y me voy a esforzar más, porque sé que es una Claro. opción. Es una opción que efectivamente puede ocurrir, o sea, tú en el momento en el que mi, mi madre dice una frase siempre que es que la tengo que meter aquí, porque mis amigas se ríen mucho con esta frase. Mi madre siempre dice, todo el mundo tiene novio hasta que deja de tenerlo. Creo que es una frase maravillosa y define muy bien esto, ¿no? Es decir, tú estás con alguien, estás bien, os queréis mucho, todo va genial, claro, pero todo en algún momento puede terminar y no pasa nada. Si es que es peor aferrarte a la idea de que eso va a ser eterno y para siempre y siempre la otra persona te va a querer de la misma forma y siempre vais a estar igual, que tener en cuenta los aspectos, matices y la flexibilidad de la vida. Que es que, bueno, en algún momento las cosas pueden ir mal y no pasa nada, ¿no? Y ser honestos y hablarlo con normalidad, normalizar muchos temas que yo creo que se tapan y el problema está en taparlo tanto, ¿no? Lo vamos metiendo debajo de la alfombra hasta que la alfombra ya no puede más y un día eso explota y no sabemos por dónde nos pega el aire ninguno de los dos. Yo veo mucho en consulta, por ejemplo, que siempre hay uno que tiende, siempre hay una persona en la pareja que tiende a expresarse más, a comunicar más, necesita hablar más las cosas, ¿no? Típica persona que si nos enfadamos o hay algún tema ahí tabú, lo quiere arreglar inmediatamente porque suelta la típica frase, no me puedo ir a la cama así, no me puedo ir a la cama ¿Te enfadado. puedes ir a la cama enfadado? O sea, Claro. desde una psicóloga. ¿Está bien A ver, irse enfadado a la cama? desde la psicología no lo sé, yo no. Yo no me puedo ir, pero porque yo también necesito hablar las cosas y yo creo que hablarlo es sano. También entiendo que dentro de esta dinámica está el otro perfil, ¿no? Hay que entender ambos y ambos son válidos y lícitos a nivel emocional. El otro perfil, ¿cuál es? El que necesita espacio, necesita procesar en silencio, necesita incluso distancia física hasta que él mismo pueda, ¿no? recomponerse y poder hablarlo desde otro punto a nivel emocional. Aquí se da una dinámica de perseguidor-perseguido, coyote y correcaminos, que cuanto más yo busco hablar y más intento conectar con el otro, más el otro se aleja porque se agobia. Entonces se genera ahí un bucle. Me gusta mucho lo que has dicho de que como que la gente tiene distintas formas de gestionar lo que, lo que nos está pasando, ¿no? Y hay un concepto que se ha puesto muy de moda por me gustaría entenderlo. O sea, y es los apegos. ¿Se pueden cambiar los apegos? ¿Se pueden transitar los apegos? Un poco, ¿qué son los apegos, básicamente? ¿Qué son? ¿Qué son? Mira, sí que es cierto que tiene muchísimo que ver, bueno, tiene todo que ver. Al final es nuestra, así para entenderlo rápidamente, es nuestra manera de relacionarnos con los demás. Con los demás, todo el mundo. Exacto. Vale. O sea, es tu manera de relacionarte con las personas con las que generas un vínculo, ¿no? Entonces, claro, es tu lenguaje de amor. Yo digo una frase que es un poquito, igual es un poquito cursi, es un poco poética, pero bueno, ya te dije, yo soy una romántica, ¿no? Encubierta, que es tu manera de atar tu corazón a los demás. Claro. Ay, qué bonito. Tu manera de atar tu corazón a los demás. Tú puedes atar tu corazón con un triple nudo, ¿no? No te vayas, no me dejes, desde ese miedo al abandono, a que me suelten, a que algo se rompa. Tú puedes atar tu corazón, así, darle una lazadita que no la terminas de atar del todo y quedarte ahí, ¿no? Estoy atada a ti, pero no mucho. Tú puedes atar tu corazón de muchas maneras. Entonces, claro, ahí se ve un poco cómo se han relacionado conmigo, porque eso también se ha estudiado mucho, ¿no? Se especula mucho, se ha divulgado mucho contenido sobre los apegos. Y sí que es cierto que se construye en la infancia en función de nuestras figuras de referencia, cómo se han vinculado con nosotros. Es cómo hemos empezado nosotros a entender el amor, ¿no? Entonces, en función de cómo me han tratado a mí esas figuras de referencia durante los primeros años de vida, luego eso se va a replicar en mis futuras relaciones como adulto,
¿no? Y sí que es cierto que tiene mucho que ver en las dinámicas que hablamos de perseguidor-perseguido, todo esto, tiene mucho que ver ese apego, porque por ejemplo un apego más ansioso sí que va a ser el que ate fuerte, el, No ¿no? te se vale. Sí. Yo, por ejemplo, sí que considero que yo misma tengo un apego que tiene más al apego ansioso. Yo me ato muy fuerte las playeras. Pero también puede ser porque tu madre era una persona que estuviese muy encima tuyo, te Exacto. quisiese, te prestase mucha atención, ¿no? O sea, que no tiene por qué ser algo malo, ¿no? Porque igual a mí de primeras me dices apego ansioso y pienso que tienes ansiedad porque no quieres que te abandonen, Claro. pero igual nunca te han abandonado, simplemente que tú has aprendido a querer desde esa preocupación desmedida. Claro, o sea, todo depende de lo que hablamos antes, de no caer en ningún extremo, ¿no? Pero el apego es algo normal, es algo sano, forma parte de nuestro desarrollo vital, emocional, social, psicológico. Entonces, todos tenemos apego. Sí que puedes tener un apego más seguro, ¿no? Más estable, tender a vínculos seguros con personas que te dan esa tranquilidad de manera más lineal. Pero sí que es cierto que lo normal es que todos tengamos algún apego inseguro. ¿Por qué? Pues porque la crianza no es perfecta. Y quiero decir, yo aquí siempre pongo el mismo ejemplo, pero imagínate un padre, ¿no?, que está ocupado trabajando con el ordenador y va su hijo con un dibujo que acaba de hacer y dice, mira papá, el dibujo que he hecho, sí, sí, muy bonito, hijo, luego le veo. Claro, un niño tiende a tener reacciones, como es un niño, infantiles, drásticas, extremas. Papá no ve mi dibujo porque no me quiere, porque mi dibujo es una mierda, no dibujo más. Y quiero decir, eso luego se puede trasladar a cuando eres adulto si se repite mucho a lo largo del tiempo, aunque tu padre no lo haga a propósito porque simplemente está ocupado en ese momento, ¿no? Y luego te da pues otro tipo de cuidado y de estabilidad y de protección, pero quizás tú te quedas con esos momentos donde te sentiste inseguro, donde te sentiste desprotegido, porque al fin y al cabo eras un niño y no entiendes muchas cosas y las vas a entender a partir de lo que ves en tus padres. Entonces, claro, los padres no son perfectos, el mundo no lo es, el amor no lo es, las relaciones no lo son. Todos estamos viviendo por primera vez. Claro, Importante. Y, jolín, a mí cuando en consulta me dicen, jo, Ángela, es que siempre me pasa lo mismo con las relaciones, el resto de aspectos de mi vida lo llevo fantásticamente bien, pero justo las relaciones siempre ahí algo tambalea. Y digo, es que yo considero que las relaciones son lo más complejo de gestionar del ser humano. Con eso que dices, plan, gente que dice, todas mis relaciones van mal. O tú tienes un amigo, o sea, una amiga X que, hija, siempre eligen al mismo tipo de persona. ¿Por qué hace eso la gente? ¿La gente tiende a coger siempre el mismo tipo de personas? Yo creo que no tanto el mismo tipo de persona, sino repetir la manera en que se relacionan conmigo y yo me relaciono con esas personas. Que eso Claro, esto es importante. Claro, ese es el apego. No es que yo siempre elija al que va en la moto con la chupa de cuero y pasa de todo el 3 mundo. metros sobre el cielo también hizo mucho daño en mucho, esta sociedad. Mucho, es verdad. Nos pilló Sí, a nosotras. Pero, claro, no es que elija siempre a ese tipo de personas, es que elijo cómo me hacen sentir. Elijo las dinámicas que se repiten. Porque el cerebro, además, aquí, o sea, voy a darte un rotundo sí. Sí repetimos patrones, sí muchas veces buscamos. Pero no por lo que pensamos. No, es más por una cuestión de que el cerebro busca lo conocido. ¿Por qué? Porque lo familiar es seguro. Fin. Lo familiar resulta seguro. Da igual que eso te haga bien, te haga mal, da igual. Lo que le importa al cerebro es sentirse seguro a toda costa. Y es lo que nos da lo familiar. Por eso muchas veces cuando hemos vivido relaciones caóticas o ¿no?, tóxicas, intermitentes en la infancia, claro, luego buscamos sentirnos igual y a personas que nos hacen sentir inseguras otra vez. Una persona igual emocionalmente, ¿no? Tengo muchas chicas que siempre terminan con una persona emocionalmente distante, fría. Claro, yo ahí siempre digo, en vez de centrarte en el otro, mira hacia adentro.
¿cómo te hace sentir? ¿Cómo te sientes tú con esa persona? Porque algo que ocurre mucho cuando intentamos entender a los demás, ¿no? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué no hace esto que le he pedido? ¿Por qué no me quiere de esta manera? Si es que no le estoy pidiendo nada raro, le estoy pidiendo algo normal. Porque me dice esto y luego hace lo otro. Claro, el intentar entender en exceso a alguien te disocia de ti. Te desconecta de algo mucho más importante, que es lo que tú estás sintiendo a raíz de lo que hace esa persona. Entonces, cuando yo me desconecto de mí, es donde acabo en relaciones mediocres con personas que no me tratan bien y con personas que ni me valoran, ni me escuchan, ni me... ¿Por qué? Porque estoy intentando entender todo el rato a la otra persona. Me salgo de mí y voy donde la otra persona, ¿por qué hará esto? Claro, es que tuvo una infancia difícil, porque claro... Pasa también a lo largo del tiempo, es decir, hay una pareja que lleva mucho tiempo, se desconecta en cierto punto, entonces yo me desconecto de ti, intento entenderte a ti, aunque estemos en pareja, matrimonio, etcétera, y perdemos nuestra individualidad, ¿no? O sea, además cuando ya entras rutina, hijos, preocupaciones, muchos baches de la vida, ¿no? Que yo creo que vivimos como 10 vidas dentro de esta ahora mismo, que vivimos a otro nivel, te puede pasar eso también, ¿no? Totalmente. O sea, como que yo dejo de sentir lo que yo siento, vivo por lo que sienten igual mis hijos, que estén bien, no sé qué, no sé cuántos, y de repente lo único que pienso es porque tú te enfadas, porque tú haces esto, y no pienso cómo me estoy sintiendo yo con esta situación. Totalmente. Y es que pasa muchísimo. O sea, esto es otro patrón común, que hay parejas que llega a un punto en el que están sobreviviendo y, por ejemplo, acuden a terapia para seguir sobreviviendo, no para conectar de verdad, porque hace mucho se han perdido a sí mismos. Yo algo que siempre intento dejar muy claro en las consultas tanto de terapia, individuales, es ningún vínculo puede estar por encima de ti. Tú, en el momento en el que te pierdes a ti mismo en nombre del amor y en nombre del vínculo, ya no tiene ningún sentido, ni el amor ni el vínculo. Hay una frase que yo escuché realmente en un podcast de Estados Unidos que era 1 más 1 no son 2, 1 más 1 es 11. ¡Ah, qué buena! Sí, ¡Qué buena! o sea, me remonto a nuestros padres y a nuestros abuelos, ¿no? Que al final no se podían ir de viaje, no se podían vivir juntos, no podían dormir fuera de casa, no podían tal. La gente, creo que hasta un punto, huía de sus casas. Total. Entonces se casaban con 23 años, entonces había dos personas que entraban en una casa, tenían hijos, se dedicaban a sus hijos por los siguientes 20 años y de repente se miran con 40 y dices, ¿quién somos? ¿Quiénes somos? Totalmente. Totalmente. Y ahí se vive una crisis de identidad muy, pero muy profunda. Me he fusionado tanto con la otra persona, con quizás esos objetivos vitales, que me he olvidado de lo que yo quiero, de si a mí realmente esta persona me cuadra, de si a mí esta persona me hace bien, me siento yo misma con esa persona. O sea, creo que a veces hemos puesto, o han puesto, tan por encima los objetivos con respecto a la vida, casarme, tener hijos, ¿no? Tener algo estable, tener un perrito y un jardín, que es que... Y un niño y una niña, Claro, luego importante la estoy pareja. en el jardín con la ojera hasta aquí, sin dormir y triste, mirando al cielo, porque no me siento yo misma y porque no me siento bien ahí. Entonces, ¿Se ha desmitificado ir a terapia de pareja? yo diría que... O sea, va más gente, como cuando vienen terapia de pareja, normalmente, ¿qué es? Porque va una de las dos personas y a partir de ahí quiere reforzar el vínculo, se da cuenta que también tiene que ir pareja y van los dos. O hay muchas veces que van los dos directamente. Yo he visto de todo. Yo he visto... Yo he visto de todo. Sí que es cierto que en el momento en el que va solo uno de los dos, cuando el problema es de los dos, a mí eso ya me hace temblar el ojo. Yo digo, esto no me cuadra. No me cuadra, ¿por qué? Porque suele ser una persona que realmente quiere luchar por la relación, que quiere cambiarlo, Sí. que quiere estar bien. Y el otro perfil, que no voy a hablar de manera genérica, ¿no? De todo el mundo, que hay un montón de casos, pero el otro perfil suele ser el de yo soy así, yo es que eso no creo en eso, yo no creo que pueda cambiar esto, igual el problema le tienes tú. Cuando alguien me plantea eso, ¿no? Me dice, es que yo soy así, el problema le tiene él o el problema le tiene ella.
Yo digo, a ver, Alfredo, por personalizar, ¿no? Y imaginarlo más real. Si siempre el problema le tienen los demás, creo que el denominador común eres tú. Y si tú no estás dispuesto a mirar hacia adentro, pero sí estás dispuesto a que todo el mundo a tu alrededor mire hacia adentro y se trabaje para tolerarte a ti, permíteme decirte que no estás preparado, quizás, para tener una relación y para lo que conlleva una relación, porque si quieres que alguien acepte todo de ti de manera incondicional y te ame sin pedir nada a cambio, tienes a tu madre. A mí una vez estaba hablando con mi psicóloga y le dije, es que fulanito o fulanita, no pongo género, siempre tiene problemas con con todo el mundo. ¿Vale? En plan, con todas las amigas acaba peleado, con todas las amigas acaba peleado. Y me miró y me dijo, Maru, tú no tienes problemas nunca con nadie, ¿verdad? Y le dije, no. Y me dijo, bueno, pues igual también tienes un problema. Porque tú no estás sabiendo poner límites a la gente y tú traspasas tus límites porque no sabes decir no esto. Y es una cosa que sigo sin hacer, no pasa nada, en plan, me cuesta. Pero dije yo, me quedé y dije, tío, pues que ahora tú me estás diciendo un problema, vamos a tomar esto en una pareja. Si hay una persona que dice, tiene todo el rato problemas con todo el mundo y nada, pero siempre se junta, o acaba de repente con una persona que le acepta todo, es una mezcla explosiva. Totalmente, totalmente. Me recuerda mucho a lo de, no, nosotros no discutimos nunca, todo va bien siempre. O sea, es que este gesto le hago mucho, ¿no? De entrecerrar los ojos como que algo no me cuadra, tengo que regularlo más porque a veces es en exceso. Pero me llama más la atención cuando una pareja o una persona dice no discutimos nada, porque es como... Sí. Hay alguien, como tú bien decías ahora, que o se está adaptando en exceso a la otra persona y está dejando su propia identidad atrás, ¿no? O hay un miedo al conflicto en esa relación brutal, o asociamos el conflicto, inconscientemente, ¿no?, a algo puramente negativo, como como si fuese una amenaza para la relación. ¿Es salvable este punto? O sea, una relación. El que no se discuta nada. Sí. Creo que sí, pero trabajando de una manera individual. Lo que hablábamos antes, conectando cada uno con lo que cada uno es. Y, jolín, algo que yo siempre digo es que si tú quieres una relación de verdad y sentirte bien con esa relación y que esa relación, lo que hablábamos, dure, sea profunda, sea íntima, sea algo real, tienes que ser tú mismo. ¿Cómo vas a vivir una relación real si no eres tú mismo? Es que es absolutamente incompatible. Entonces... Es que también creo que las nuevas tecnologías han hecho mucho daño porque vivimos en piloto automático. O sea, como que de repente te ves scrolleando y no, o sea, yo hay a veces que me doy cuenta que estás haciendo una cosa y estás scrolleando a la vez. O sea, te estás lavando los dientes, estás scrolleando, estás pasando al perro, estás scrolleando, estás haciendo tal. Entonces, no llega llega un momento que dices, ¿cuándo estás solo contigo mismo? Bueno, lo hablábamos justo antes en el café, ¿no? Que estábamos, sí que es cierto que esto es muy positivo, como en una era del deporte, ¿no? Hay un boom de actividades, de deportes nuevos, todo el mundo hace pilates, todo el mundo hace escalada, todo el mundo hace crossfit. Todo el mundo hace running y corre maratones. Sí. Todos nos encontramos en todos los lugares porque de repente todos vamos a las mismas cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que el hacer tanto y que se haya fomentado tanto esa parte social, porque al final, pues bueno, son deportes, ¿no? Justamente. Sí, de volver a conectar. Muy de conectar con los demás y muy sociales. Creo que también hemos caído en un extremo en el que estamos inhibiendo o silenciando mucho otra parte muy importante, que es esa introspectiva, ¿no? De hacer yo algo por y para mí, por puro disfrute, estar yo solo conmigo mismo y conectar con ello. Y fíjate, lo que hablábamos antes, te desconecta de ti. Es como que lo haces porque tienes que hacerlo, porque hay que hacer deporte, porque hay que tener esa rutina, porque hay que tener disciplina, porque la gente lo hace, porque todo el mundo a lo largo del día siempre tiene una actividad, ¿no? Al menos ahora mismo. Sí. Entonces, yo también tengo que tenerlo. Y creo que eso hace que te desconectes realmente de ti, que pierdas el disfrute y que simplemente lo hagas desde el debería o desde el tengo que. Entonces, muchas veces, yo por ejemplo este año empecé a salir a correr y sí que es cierto que al principio me frustraba mucho. ¿Por qué? Porque
quería alcanzar los ritmos, quería hacer lo que hacían otros, ¿no? Yo no tengo Strava, o sea, No te hagas. yo salgo a correr por disfrute realmente y estaba empezando a perder el disfrute, entonces dije, mira, esto no tiene ningún sentido, porque lo tengo que hacer por y para mí y no para demostrar nada a nadie, ¿no? Incluso si tengo que demostrar algo, que sea a mí misma, pero ya te digo, desde la flexibilidad y desde el disfrute, no como si fuese un trabajo más, ¿no? Un objetivo más que cumplir, es que nos disocia completamente. ¿Qué pasa si están en terapia y de repente se dan cuenta de que no hay nada en común? Que lo único que tienen en común es la casa y el arroz de los domingos. ¿Se puede construir o ya es tarde? Creo, bueno, depende, ¿no? La típica frase de psicólogo me saco de... pero creo que si te das cuenta de eso, yo diría, menos mal. Sí. Sí, si te das cuenta en ese momento de que en ese preciso instante ya no tienes nada en común con la otra persona, que estáis sosteniendo el vínculo por inercia, por costumbre, por rutina, por miedo a la incertidumbre, ¿no? Bienvenida sea esa toma de conciencia, ¿no? Creo que cada decisión en tu vida, aunque esto suene un poco Mr. Wonderful, te va a llevar a un punto mejor, porque te vas a conocer más a ti mismo, porque vas a revisar, ¿no? De una manera actualizada lo que tú ahora quieres, lo que tú ahora necesitas, que claramente no va a ser lo mismo que hace 10 años cuando empecé con Francisco, ¿no? Ahora... que, tío, es muy... O sea, Claro. También hemos hablado que creo que la vida ahora es muy difícil porque, joder, o sea, viajamos tanto, vivimos tanto, tenemos tanta información, tenemos tantas cosas que, tío, es muy difícil. Muy difícil sostener una relación tanto tiempo. A mí la gente que de repente empieza con 16 años, ¡qué valientes! Pero sí, totalmente. Y justamente, mira, esa primera etapa, ¿no? Es cuando realmente te estás empezando a descubrir de verdad a ti mismo, lejos, yo diría un poco más lejos de la presión social, de lo que hacía mi grupo, ¿no? De iguales, porque en la adolescencia también tu identidad se fusiona mucho con lo que hacen los demás, intentas buscar aprobación, ese sentido de pertenencia, ¿no? Mientras yo pertenezca a un grupo, da igual que mi identidad se camufle, ¿no? O que tape lo que realmente soy. Pero cuando pasas esa etapa... creo que es cuando de verdad te empiezas a descubrir y a conectar con lo que realmente quieres. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a soltar a mucha gente por el camino y va a estar bien. O sea, yo hay una cosa que digo mucho, que es que si quieres saber el punto vital o emocional en el que te encuentras, en un determinado momento de tu vida, mira a tu alrededor. Mira a la gente que te rodea. ¿Qué tipo de gente es? Porque no es la misma que cuando tenías 15 años, ¿verdad? No. Ni probablemente si tienes 30, igual tampoco es la misma que cuando tenías 20 o incluso 25. Igual es gente, me voy a permitir decir más amueblada, pero entiéndeme, como más estable, ¿no? Bueno, hay gente que no, ¿eh? Hay gente que en su punto vital a los 30 sigue en plan... Totalmente. Living the life loca. Me parece genial. Sí, estupendo. Que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Mientras no caigamos en cosas raras. Pero sí que es cierto que si yo miro a mi alrededor... ahora mismo me rodea gente más estable emocionalmente, con las cosas claras en la vida, ¿no? Que quieren construir. Personas que cuando yo consigo cosas buenas para mí, se alegran por mí, me motivan, ¿no? A hacer cosas nuevas. Y quizás en otros momentos de mi vida, como yo estaba más vulnerable o me sentía más insegura conmigo misma, lo que tenía a mi alrededor también iba un poco en esa onda, ¿no? Entonces, igual era también gente, yo qué sé, que se relacionaba conmigo desde la envidia, desde la inestabilidad, también desde la inseguridad, desde los miedos. Entonces, yo creo que un buen punto es muchas veces mirar a mi alrededor y voy a ver cosas que igual no era plenamente consciente de que yo había construido y trabajado de mí y lo he hecho, porque tengo gente a mi alrededor que digo, ostras, qué guay, ¿no? La gente que me acompaña. Hablamos de terapia, hablamos de ir a terapia. Cuéntanos un poco cómo das la bienvenida tú a terapia a la gente, qué te gusta hacer en tu consulta. Me has dicho, también tienes online, en plan, ¿cómo lo gestionas? ¿Cómo gestionas tus consultas con la gente? Yo, mira, en mi vida personal no me gusta nada fluir. Es más, aborrezco el término fluir. Pero sí que es cierto que en consulta
sobre todo al principio, fluyo mucho. Y me gusta, ¿a qué me refiero con fluir en consulta? A no llevar nada demasiado preparado, demasiado estructurado, ¿no? Porque si lo llevas demasiado estructurado, corres el riesgo de encorsetar a la persona en algo y no ves lo que realmente es esa persona. Igual esa persona, si tú la dejas sola hablar, que se vaya, ¿no? Que se vaya por los cerros de Úbeda, que simplemente sea un discurso que fluya, sin tú interrumpirle en ningún momento. Ahí te vas a dar cuenta de muchas cosas que si tú tienes tu entrevista planeada, no te das cuenta. ¿Por qué? Porque vas a ver a lo que le da la persona más importancia, porque vas a ver de lo que habla más en bucle, ¿no? Sí, de dónde vuelve. Claro, vas a ver sus propias palabras, ¿no? Vas a ver sus gestos, Entonces, yo normalmente en la primera sesión sí que es cierto que tienes que explorar el motivo de consulta, entonces sí que llevas ciertas preguntas que son importantes porque tienes que conocer un poco la historia Sí. vital. Familia, padres, hermanos, Claro. cómo te interactúas con ellos ahora. Exacto. Pero también es importante que la persona cuente, ¿no? y muestre su verdad sin filtros y sin interrupciones y que siga un poco ese curso. Sí que es cierto que luego, a medida que van avanzando las sesiones, se va estructurando todo un poquito más porque se van acordando objetivos, ¿no? Que quiere conseguir la persona con la terapia. Pero sobre todo al principio es fluir mucho. Y ya la terapia de pareja, en la primera consulta ya ni te cuento lo que es fluir eso. Es que mi madre. Ya es un concepto aún más arriba de ¿Te fluir. pasa también gente que va en pareja y de repente no habla nada? Sí, por supuesto, por supuesto. Y gente que me acuerdo de una vez que era como, díselo, dile lo que me haces. No, pero eso no, dile esto que me dijiste el otro día. Venga, díselo. Y tú, claro, bueno. tú te quedas ahí como en silencio porque además ahí sí que también tienes que dejarles fluir porque es donde vas a ver las dinámicas reales de esa pareja, cómo se hablan, Ya. los roles que tienen. ¿Cómo se hablan? Yo eso lo veo tan importante. Claro, En plan, claro. súper. Nosotros vemos al final muchísimas parejas que llegan al despacho, ¿no? Ya en el momento de voy a divorciarme. Pero sí que es verdad que ves como dos tipos de divorcios, ¿no? Personas como, no sé si decir como emocionalmente responsables, pero te diría como, no sé, como que lo han trabajado y lo han trabajado desde lo emocional, no sé si en terapia o no, no se lo hemos preguntado, y muchas veces que incluso los abogados como que juegan mucho el papel de psicólogos con ellos. Y hay otros que llegan como en pleno conflicto. ¿Cómo lo ves tú desde este lado? O sea, ¿qué papel puede jugar la terapia antes, durante y después de un divorcio? Yo creo que, bueno, ambas partes tienen que estar conectadas, sobre todo en el sentido de queremos hacer esto, ¿no? Aunque nos estemos separando, la cuestión es, si nos vamos a separar, separarnos sin destruirnos, ¿no? Entonces... Importante divorciarnos sin destruirnos o separarnos, porque no hay separaciones legales, por así decirlo, en España. Importante, yo creo que para cerrar ciclos también es importante como cerrar burocráticamente. Y sí que es cierto que, por ejemplo, cuando acuden durante, algo que sucede mucho es que tienes que trabajar dentro de la terapia un duelo, porque el divorcio es un duelo. Y lo asemejo mucho a cuando uno tiene una ruptura, mira, antes que hablábamos de las etapas de la vida, con 15 años, ¿no? Se minimiza el dolor. Ay, hija, si te queda mucho por vivir, pues anda, no te queda por conocer gente. Y creo que pasa lo mismo con el divorcio. Como se ve como una elección, se minimiza el dolor, se tapa. Y realmente es súper doloroso. O sea, no solo tienes que finalizar una etapa de tu vida, despedirte de una persona, es que también te despides de una parte de ti, de un montón de versiones de ti que han estado durante mucho tiempo, ¿no? Contigo. Es un punto de inflexión, o sea, es un cambio vital muy drástico. O sea, entonces creo que a nivel social se minimiza el dolor y no se le da la importancia real que tiene a ese tipo de duelo. Y creo que ahí la terapia es fundamental, sobre todo para que ambas personas, ¿no?, vean que, jolín, pues que tienen que procesar todo lo que están sintiendo, que es normal, que lo transiten poco a poco con sus ritmos, que
que vayan... Sí, que cada uno tiene un ritmo también. Claro, o sea... claro, y se liberen también, pues bueno, de todas esas emociones extra que nos añade a veces la sociedad, de culpa, vergüenza, ¿no? Que... Sí, o sea, al final el divorcio sigue estando estigmatizado en España. O sea, ¿cómo puede afectar esto a o sea, a los hijos? ¿No? Hemos hablado de que al final nosotros replicamos conductas que hemos visto o hemos vivido de una forma u otra subjetivamente. No tiene que ser que te hayan abandonado porque tu padre no haya visto tu dibujo, ¿no? Pero ¿cómo afecta esto a los niños? Seguro que tú y yo hemos tenido como al único niño de la clase que sus padres estaban divorciados y sus padres se llevaban como el perro y el gato. Y yo siempre pensé en plan, nosotros sabremos mejor porque lo hemos visto. Y ellos no lo habían visto. O sea, nuestros padres no habían visto personas divorciarse. Cuando veo tantos divorcios con hijos por medio y esa parte de como conflicto tan grande, digo, no hemos aprendido. Es que claro, ahí hay algo importante, que conocer algo no te hace gestionarlo mejor, porque claro, ¿no? Uno sabe que fumar es malo, pero sigue fumando, uno sabe que no debe hacer ciertas cosas y las sigue haciendo, o sea, ahí la parte racional y la parte emocional es como que van un poco por separado muchas veces, entonces podemos saber algo y conocerlo y que aún así nos falten herramientas o no sepamos cómo gestionarlo, porque ahí hay una parte que por mucho que queramos controlar y verlo todo de otra forma, está por encima de lo demás y se pone por encima, y es lo emocional. Y las emociones son incontrolables, ¿no? En sí mismas. Entonces sí que es cierto que ahí esa parte se nos escapa. Yo creo que los niños ante un divorcio van a sufrir igualmente. Se haga bien o se haga mal. ¿Qué ocurre? Que si se gestiona mal, vas a añadirle un dolor emocional extra a la situación. Vas a hacer que el niño no lo viva desde la seguridad o desde la confianza o desde la estabilidad. Entonces ahí es donde se va a ver como algo caótico, algo horrible, algo amenazante. Y sí que es cierto que también hay que decir el ejemplo que ponías, ¿no? Del mítico niño de clase, que los padres se divorciaban. Siempre es preferible un divorcio a tiempo que unos padres que estén peleándose toda su vida Esa es otra delante cosa. de los niños. Porque claro, un divorcio entiendo que la gestión es complicada, ¿no? Y que hay muchas emociones y que es imposible controlar todo lo que digo, lo que hablamos, todas mis emociones en todo momento. O sea, es que algo va a salpicar, algo va a salir, porque por puro instinto las emociones siempre salen primero, luego ya pensamos las cosas. Entonces, creo que va a haber esos momentos, el niño los va a ver, se va a empapar un poco de ello inevitablemente. Y va a aprender a querer de una forma. Claro. Porque él lo que ve discutiéndote tú o tirándote prácticamente los trastos encima, el niño va a repetir esas conductas y va a pensar que eso es amor. Yo siempre creo que para cerrar etapas hay que cerrarlas bien y vivirlas, ¿no? Pero con los niños, en plan, veo súper importante que se firmen unas medidas paternofiliales, que los dos firmemos ante un juzgado de que nos vamos a comportar bien por ellos y por crearnos una seguridad, ¿sabes? De decir, esto es lo que tengo que cumplir. Y que luego se pueden cambiar a medida que los niños vayan creciendo, pero como dejarlo un poco, hay muchas veces que la gente hace como, lo dejo en el aire, lo hablamos, nos hemos separado en caliente, hemos hecho una semana, pero luego, después de 2 años, imagínate que yo llevo el duelo diferente que tú tienes otra pareja y empiezas otra vida, y ahora yo, igual no eres mala persona, pero desde vivo ahora el duelo 2 años después porque me imaginaba otra cosa de mí y me ha pasado igual otra cosa, pues en Navidad los quiero yo y no te los doy y me los llevo no sé dónde. Y como no hay nada firmado, y no es porque seas mala persona, sino es porque somos seres humanos y todos vivimos por primera vez. Es que yo lo de todos vivimos por primera vez es una frase que me encanta. En plan, solo estamos improvisando. Cualquier cosa que te sale mal, dices esa frase y es como un buen mantra, ¿no? Para mantenerte a flote. Creo que hay mucho en todo esto que es perdonarte a ti mismo. Totalmente. Y de ahí todo lo que hablamos, ¿no? De esa reconexión contigo, de estar conectado contigo en todo momento durante una relación, durante una ruptura. Creo que muchas veces
el perdón tiene que ser a ti porque nos castigamos mucho. Con esto de que, mira, en psicología se habla de dos tipos se llaman locus de control, que sería como interno o externo. Cuando alguien tiene un locus de control interno, significa como que se tiende a echar la culpa de todo, ¿no? Hago mal un examen, no, es que he sido yo, no he estudiado lo suficiente, porque... Y el locus de control externo sería que justo las preguntas que me han hecho No, y además el boli no me pintaba bien, entonces me empecé a poner nervioso y nah, el boli, es que otra vez los Vic no. Entonces, claro, ¿qué pasa con esto? Que cuando uno tiene un locus de control interno muy normalizado, tiendes a echarte la culpa, a castigarte por un montón de cosas que has vivido. Y, jolín, no debemos olvidar que estás en una relación. Muchas veces vas a hacer cosas, vas a ceder, vas a... Y lo haces porque quieres que salga bien y porque quieres a la persona. Y yo creo que es normal olvidarnos un poquito en algún momento de nosotros, pero claro, tienes que recordar que tú tienes que estar por encima de ese vínculo y que no puedes sostener algo traicionándote a ti. O sea, creo que eso es Yo creo que es lo que, terrible. o sea, yo creo que es lo que más me quedo de la charla que acabamos de tener, ¿no? Aunque estés en pareja, tú importas. Y habla las cosas, ¿no? En plan, ya sea porque en ese momento, o sea, previo, post, durante y por todo lo que pase, es como tú sigues siendo una persona, encuéntrate cada día en las cosas que te gusten y elige libremente. Y esto no significa corre a la primera de cambio, porque hemos empezado con un amor que Ujú, ujú. se construye con ayuda, se construye con muchas cosas, pero sobre todo se construye desde tu individualidad. Totalmente, totalmente. Y mira, eso yo creo que es em, algo muy bonito que podemos aprender y sacar realmente de nuestras relaciones, ¿no? Que yo te quiera a ti desde dentro, pero no desde dentro del vínculo, desde dentro de mí, desde lo que yo soy, desde lo que yo conecto conmigo, desde mis valores, desde sentirme yo misma y desde ahí te quiero a ti. Es que creo que no hay una forma más bonita, ¿no?, de querer y de Sí, sí. relacionarte que siendo tú mismo y que la otra persona sea ella misma contigo. Y luego ya vemos si nos cuadran cosas, si somos compatibles a lo largo del tiempo o si es mejor que cada uno siga su Sí, camino. pero creo que eso también hace. Bueno, Ángela, muchísimas gracias. Como hemos comentado, te pueden encontrar por Instagram, ¿correcto? Y TikTok también Sí, tienes. también. Si no me equivoco, o sea, bueno, dejaremos tu perfil, Pursuit. Pursuit.psicología. Exacto, Pursuit.psicología, dejaremos su perfil y tiene consulta presencial en Santander, pero también, bueno, online siempre que cosas buenas que nos ha dado también la tecnología, que hemos hablado un poco mal, cosas buenas de poder conectar con Ángela desde cualquier parte del mundo. Así que nada, muchísimas gracias por venir, de verdad, y ha sido todo un placer. Gracias a vosotras, me ha encantado la charla.